Muy bien, buenas tardes. Nos ponemos de pie para hacer una oración, por favor. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que precedieran en todas las ciudades y sitios donde debería Él ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Señor, te pedimos que podamos colaborar contigo en esta enorme tarea que tenemos a cuestas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hay en la segunda carta de los Corintios este versículo que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y hemos estado trabajando todos estos días en poder construir un hombre nuevo, una mujer nueva. Y ese hombre nuevo y esa mujer nueva no me mandan evidencias, me mandan memes, me mandan, mira qué bonito y que el video. Y a mí lo que me interesa son sus evidencias en salud, en espiritualidad, en cuestión laboral, en cuestión económica, que se vea que estamos avanzando poquito a poco, que estamos haciendo el esfuerzo, que nos trazamos unas metas y que estamos buscando cumplir esas metas. Entonces, cerré por un momento el chat para que nos pudiéramos concentrar en llenar el formato, el formulario que se les envió. Lo voy a volver a abrir, les volvemos a hacer la recomendación. No me manden cosas que no sean evidencias específicas, concretas, suyas. ¿Sale? Ok. Afinamos nuestro violín. Ya sabemos cuáles son las cuerdas, ahí las vamos afinando poquito a poco, pero no nos va a servir de nada tener un violín bien afinado si no tenemos partituras, si no sabemos qué son las melodías que vamos a tocar. Si vamos a andar, en alguna ocasión fuimos mi esposo y yo a un concierto, creo que fuimos hasta Viesca o a un evento, iba a haber un concierto ahí, no sé qué grupo sinfónico, llegamos, se subieron, estuvieron afinando los instrumentos y luego se bajaron, los guardaron y se fueron. Dijimos nosotros: ¿y el concierto dónde estuvo? Y entonces, una cosa similar no quiero que nos suceda. Tenemos el violín afinado, pero no sabemos la melodía. Y esa melodía, esa partitura, es nuestro proyecto. ¿Qué voy a tocar? ¿Qué voy a hacer que los demás escuchen? ¿Me voy a escuchar desafinado? ¿Me voy a escuchar afinado? ¿Se va a oír muy bonito mi violín? ¿O me van a ver y me van a decir: ni sabe qué anda haciendo, ¿va? Ni sabe si es violín o es guitarrón, o es viola o es guitarra o qué es? Entonces, vamos a estar trabajando pues en estos aspectos, y el tema de hoy es precisamente el proyecto. Todos nosotros les pedíamos que pudiéramos tener algún proyecto. Había quien me decía: es que mi proyecto no es religioso, no, bueno, te va a servir, nos va a servir, pero lo idóneo es que podamos nosotros participar en los proyectos. Y me gusta mucho estos versículos de la Biblia, en Lucas 14 del 28 al 31. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Fuerte. Porque, ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo,
para ver si tiene lo suficiente para terminarla. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Lucas 14, 28, 31. Muy bien. ¿Qué nos dice Cristo? ¿Te vas a aventar un proyecto? Sí, no te avientes a lo tarugo. No hagas las cosas improvisadas. Tenemos que partir de un proceso de planeación. Ese proceso de planeación es básico para que nuestros proyectos puedan realmente tener al menos un mayor éxito y que no se queden a mitad del camino, ¿no? Y en alguna ocasión platicaba con un grupo también de católicos y entonces yo les comentaba, no podemos estar luchando batallas que sabemos que están perdidas, no tiene ningún sentido. Ya dijeron que iban a hacer esto, vamos a reaccionar. No, nosotros no tenemos que estar reaccionando, nosotros tenemos que estar generando, nosotros tenemos que estar creando, tenemos que ser propositivos y nuestra propuesta debe ser mejor que la de las personas que están del otro lado tratando de destruir todo lo que la iglesia ha construido en 2000 años. Entonces tenemos que generar proyectos y generar proyectos exitosos. Y la segunda parte de este curso es precisamente el que podamos darle forma a propuestas que realmente puedan aportar, que realmente puedan resultar positivas para nuestras comunidades, pero que tengan vistos de éxito. Que no vayamos a las batallas perdidas, ¿no? Que nos dice. Y entonces tenemos que partir de un diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico, vamos a estar, como decíamos, un ciego guiando a otro ciego, ¿verdad? Vamos a andar a tientas y no sabemos realmente si estamos logrando lo que queremos o no. Les digo yo en ocasiones en algunos cursos, es que es muy diferente que tú tengas tiros de precisión y que digas, le quiero atinar allá le apunto y allá disparo, a que digas, agarro una escopeta y le disparo, y acuérdense que las escopetas avientan balines así para todos lados, y a ver a qué le atino, ¿verdad? Y no se trata de ver a qué le atino, se trata que tengamos muy claro lo que queremos nosotros lograr. Y bueno, para iniciar les voy a pedir a ustedes y les voy a pedir a la gente que amablemente nos ve a través de las redes, que no maten al mensajero. Yo voy a traer una bolsa de esas sí, bolsas, ¿cómo le llaman? De papel canela, de papel de estraza, que le hacen unos agujeros, ¿verdad? Para decir, todo lo que voy a decir, ni quiero que sepan quién lo dijo. ¿Por qué? Pues porque van a querer matar al mensajero. Cuando yo lo vi, me fui para atrás. Me da mucha tristeza, pero es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Es como si fuéramos con el médico y el médico nos dijera, no, hombre, puros mejoralitos, ¿verdad? Al cabo yo sé que tiene cáncer, pero, uy, si le digo que tiene cáncer, pues se va a sentir mal, ¿verdad? Y mientras, pues me lo llevo mejoralito. Pues no, lo que está haciendo es perjudicar al paciente. Tiene que darle quimioterapias o tiene que darle radioterapia y se va a sentir mal y le van a dar náuseas y va a vomitar y va a haber una situación terrible en la salud, pero es el proceso de recuperación. Y lo que vamos a ver a continuación es una situación muy, muy lamentable, ¿no? Estos son datos duros en México. Vamos a empezar por los bautizos. En 1955 había crecido un 10% el número de bautizos. En 1965
creció otro 6.5%. A partir de ahí, se perdieron el 12.40%, en los siguientes 10 años el 18%, casi 19%, en los siguientes 10 años el 6%, en los siguientes 10 años casi el 7%, en los siguientes 10 años el 5.3%, y en 2025 perdimos el 5.6%. Si nosotros hiciéramos más o menos una suma de esas cantidades, quiere decir que los niños ya no se bautizan, que el bautismo ha pasado a la historia prácticamente y que más de la mitad de los niños ya no están siendo bautizados. A partir de ahí, el bautismo, como ustedes saben, es la puerta de entrada a la iglesia. El bautismo es lo que nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo, herederos del cielo. Un niño o una niña que no están bautizados están perdidos, entre comillas. Sí, los estamos dejando fuera. Entonces es bien importante que podamos nosotros trabajar en este aspecto que es el principio, es la entrada, es la puerta a la iglesia. Primera comunión. En 1965, 15 de cada 100 niños hacían la primera comunión. En 1985, 28 de cada 100. En 2005, 41. Y en 2025, 52 de cada 100. Más de la mitad de los niños bautizados no llegan a la primera comunión. Es decir, si no hay bautismos y los poquitos que se bautizan, menos de la mitad llegan a hacer la primera comunión, a partir de ahí estamos fritos. Confirmación. Aquí están los datos, véanlos. En 1955 creció un 30%, en 1965 creció un 15.40% y a partir de ahí se desbarrancó. En 1965 el 33% de los bautizados se confirmaban y ahora solamente el 28%. Y ese 28% se confirma porque va a ser padrino de boda, porque va a ser padrino de bautismo y es obligatoria la confirmación. Y van y preguntan iglesia por iglesia, parroquia por parroquia, ¿cuántas sesiones son aquí? Aquí son 3, y aquí son 4, y aquí son 2, y ha llegado lugares donde le dice venga media hora y con eso tiene para que le demos la confirmación. Peor aún, me tocó una persona protestante que dijo, ya estoy confirmado, me invitaron de padrino de un niño y me pedían la confirmación, pues yo fui y me confirmé. Y soy protestante, es decir, ni me va, ni me viene, ni me interesa. Entonces es parte, pues, de esta crisis que estamos viviendo. Hay un censo de católicos que te dice que la población en México católica pues sigue siendo el 90%, sigue siendo la mayoría. Cuando nos vamos a quienes lo practican, entonces la rebanada del pastel se nos hace muy chiquita, ¿sí? Y estamos hablando nosotros de esa rebanadita del pastel, ¿sí? Todo lo demás está perdido propiamente, ¿verdad? Es gente que no es ni quiere ser, ni le interesa ser. Es decir, lo que conocemos como católicos por tradición. Ah, yo soy católico porque mis papás son católicos, punto, ¿va? Vas a misa, no, te confiesas, no, estás confirmado, no, estás casado por la iglesia, no, y entonces pues somos católicos entre comillas. ¿Y el censo es público? Él puede ingresar al censo del INEGI y ahí en el censo del INEGI. Estos son datos de la SEM, ¿sí? Del SEM, ¿sí? Ok. Matrimonio. Antes el 90% de cada 100 parejas se casaban en el 65, hoy 42 nada más de cada 100. Entonces,
ya no se está casando la gente por la iglesia, primero empiezan a vivir juntos y luego a ver si funciona, a ver si no funciona, y luego se casan por el civil y después de 15, 20 años, cuando ya tienen hijos, cuando ya tienen todo, por alguna circunstancia se casan por la iglesia. Pero los matrimonios se cayeron. Las vocaciones sacerdotales. Había un sacerdote por cada 3,700, un sacerdote por cada 3,800 y se nos fue cayendo el número de sacerdotes. La edad promedio en 1965 era de 45 años los sacerdotes. Ahorita la edad promedio es de 58 años, casi 60 años. Es decir, no hay un reemplazo de sacerdotes. Nos vamos a quedar sin sacerdotes, porque no hay vocaciones sacerdotales. Cayó un 69% en 20 años, casi el 70%. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se están dando cursos, ya lo han visto, para que los otros que somos laicos podamos ser diáconos y podamos administrar algunos sacramentos, porque ya no va a haber sacerdotes. La vida religiosa, dice que el colapso es más severo todavía que con los sacerdotes. En total han desaparecido un 92.7% de los religiosos de 1965 a la fecha en México. Por ejemplo, había 28,000 religiosas en México y quedan 8,500, más del 70%. De los religiosos, bueno, la edad promedio de 38 años se fue a 67 años, igual, ya son ancianitas, ya son personas mayores, es muy raro las que son jóvenes y están en proceso de extinción. Y los religiosos que no son sacerdotes pasaron de 4,500 a 1,200, igual el 73%. Asistencia a misa. La asistencia a misa había crecido un 7% en el 55, un 9.7% en el 65, y a partir de ahí, menos 23, menos 15, menos 13, menos 15, menos 12, menos 17. En 1965, 68 de cada 100 católicos asistían a misa. Actualmente 23 de cada 100 católicos asisten. Es decir, se ha perdido el 66% de los fieles que asistían a misa en 60 años. Y estos son datos demográficos de quienes asisten a misa. Vean cómo de 66 años o más es el 48%. De los jóvenes de 18 a 30, únicamente el 12%. Es decir, a mayor edad, mayor religiosidad. Todo lo que va para atrás de jóvenes se va perdiendo. Por género, las mujeres el 31% asisten y los hombres el 15%. ¿Por qué ahora las mujeres son las ministras de la comunión? ¿Por qué ahora las mujeres son las que hacen esta actividad? ¿Por qué ahora? Pues porque son las que asisten. Los hombres no estamos asistiendo a misa, solamente el 15%. En las zonas rurales hay un mayor asistencia, porque en la zona urbana se ha vuelto más laxos los valores, se ha perdido mucho la cuestión de la religiosidad, estamos en otro ambiente relativamente diferente, pudiéramos decir, porque hay muchas circunstancias difíciles también en las zonas rurales. Y por nivel educativo, sin secundaria, es decir, con primaria, el 42%, con secundaria el 18% y con universidad el 18%. Es decir, en la medida en que vamos adquiriendo más conocimiento, curiosamente nos vamos alejando de la misa. Confesiones. Fíjense aquí la circunstancia. Había crecido en un 35% en el 55,
un 19-20% en el 65 y luego se cayó 37, 40, 27, 30, 32, 33. Es decir, el 91.6% ya no se confiesa. En 1965 se confesaban cada 45 días. Hoy se confiesan una vez cada 2 años. Pero eso sí, no nos confesaremos. Pero ¿qué tal comulgamos? Lo que sí ha crecido es el número de comuniones. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que si ha crecido el número de personas que comulgan, que era el 65% antes y que hoy es el 90%, cuando íbamos a misa yo le decía a mi señora, qué bueno, ve cuánta gente comulga. Pero cuando me topo con esta estadística y que el 90% está comulgando porque es la moda, porque no pasa nada, porque ya cualquiera puede comulgar y si llega 5 minutos antes de la misa se mete y comulga, etcétera, etcétera. Y si tiene pecados mortales, al cabo yo me confieso directamente con Dios, al cabo Dios me perdona, al cabo rezo la coronilla de la misericordia y con eso me quedan perdonados todos los pecados. Falso. ¿Qué tenemos? Lo que tenemos es comuniones sacrílegas. Dice San Pablo, que la comunión puede ser tu salvación o tu condenación. Y entonces lo que tenemos es que entre más gente vaya a misa y entre más gente comulgue sin confesarse, le estamos haciendo más un mal que un bien. Porque la estamos llevando a su condenación. Es una situación muy grave lo que se está presentando. El Papa Ángelo Roncalli, mejor conocido como Juan XXIII, él realizó el Concilio Vaticano II y dijo, abramos las ventanas de la iglesia para que entre oxígeno. El Papa falleció a mitad del concilio, lo concluyó el Papa Pablo VI, y cuando el Papa Pablo VI se enfrentó a los resultados, su respuesta fue, o su comentario fue muy parecido, pero en el sentido inverso. Él dijo, se diría que por alguna rendija ha penetrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Ahí está el Papa Pablo VI. ¿Qué tratamos de hacer en la iglesia o qué trató de hacer la iglesia? Vamos a adecuarnos a los tiempos. Y vamos a adecuarnos a una nueva realidad para que podamos continuar atrayendo a los fieles. Y entonces, este proceso pues que se dio, yo no quiero decir más que los datos, trabajamos con datos. ¿Qué pasó? Se nos cayó. Se nos cayeron las vocaciones religiosas, las vocaciones sacerdotales, se vaciaron los conventos, se perdieron las vocaciones de los sacerdotes, la gente dejó de ir a misa, dejó de frecuentar los sacramentos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos viviendo una crisis a 60 años de distancia. Pero obviamente también influyó a que el uso de las tecnologías, ¿no? O sea, que hay más como acceso a desinformación, a hay muchas circunstancias. Se habla de algo que denominamos secularización. ¿Qué es la secularización? Dejar lo sacro, lo sagrado, hacerlo profano, hacerlo accesible, hacerlo sencillo. Y entonces se pierde pues el fondo. Y entonces esa secularización que se ha ido dando, pues a mí me parece que no es el problema fundamental, porque la secularización entonces, pues también la vivieron cuando Benito Juárez.
Y el número de católicos crecía y los fieles eran muy fieles y crecían. Y si hubo un proceso de secularización, pues fue con Juárez, con la Reforma. Vean el México en el que vivimos nosotros. A mí me sorprende porque desconocemos. Vemos la situación de Perú, por ejemplo. Perú, que son culturas similares a las nuestras, y en Perú la educación es católica. Y decimos, si hay una cantidad de católicos similares, si tenemos una cultura, antecedentes similares, ¿por qué hay así y acá no? Ah, pues porque aquí hemos tenido una serie de gobiernos totalmente antirreligiosos. Acuérdense ustedes que cuando la Revolución Francesa, espero no desviarme, ¿verdad? Cuando la Revolución Francesa y llegaron los masones que han estado atrás de todo esto, vamos a ser claros, ¿sí? Ellos llegan al poder y entonces dicen, vamos a desaparecer la Iglesia Católica y vamos a hacer la Iglesia Francesa. Y todos los sacerdotes o aceptaban pertenecer a la nueva Iglesia Nacional o los mataban. Y luego en las escuelas fueron sustituyendo a los sacerdotes para ir poniendo gente con otra ideología. ¿Qué pasó en México? Exactamente lo mismo. Llegó Lázaro Cárdenas y llegó y dijeron, vamos a hacer la Iglesia Católica Nacional y entonces vamos a expulsar a todos fueron expulsando a todos los sacerdotes y fueron queriendo generar esa iglesia y fueron queriendo sustituir y vean las escuelas, cómo estamos en las escuelas, con los libros de texto, con los maestros, con todos los españoles revolucionarios que se trajeron y que están en las universidades y que se dedican a contaminar únicamente a los jóvenes. Entonces, el proceso es similar, es igual, estamos viviendo lo mismo. En Europa están mucho peor que nosotros. Allá las iglesias ya las están haciendo antros. Entonces, están desapareciendo porque ya no hay fieles. Esta situación es muy compleja. Tendríamos que ahondar mucho más. Yo no me quiero meter en Honduras, de que si el Vaticano II o no el Vaticano II, yo nomás presento las cifras crudas que nos sirvan a nosotros para determinar la magnitud del problema que estamos enfrentando. Y la finalidad de ver estos datos es de que si alguien dice, oye, a mí me interesan los matrimonios, ahí está la radiografía de los matrimonios. Oye, es que yo quiero trabajar en las confesiones, pues ahí está la realidad de las confesiones. Es decir, hay mucho por hacer. Los sacerdotes ya son pocos, ya son grandes, tenemos que ayudar a sacar esto adelante, ¿no? Hablamos de católicos en acción transformadora. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que empezar a presentar, les decía, proyectos de jóvenes, de niños, de matrimonios, de sacramentos, y este es el momento de los laicos. Lo estamos viendo con los diáconos que se están buscando ordenar, que ya son laicos. Este es el momento de los laicos. Ya no va a haber religiosos, ya no va a haber sacerdotes, nosotros tenemos que entrarle al quite, no hay nadie más que lo pueda hacer. Hay una iglesia en salida, estamos saliendo a rescatar. No queremos traernos a los protestantes, déjenlos allá, que sigan. Lo que queremos es rescatar a los nuestros, a todos aquellos que se dicen católicos, pero que en realidad no practican la religión. Entonces tenemos que buscar trabajar en proyectos concretos. Les envié el cuestionario. ¿Qué nos dice el cuestionario? Hubo varias personas que me decían, pues no le acabé de entender, ¿verdad? Como que me resultó muy complejo, pero bueno, pues ahí le respondí. ¿Qué nos dice? Líder de proyecto. ¿Quién es el líder del proyecto? Alguien dijo, Rafael Olivares. No, hombre, hágame la buena. No, yo no soy líder de tu proyecto. Este curso es precisamente
para que cada uno de nosotros nos podamos convertir en los líderes de nuestro propio proyecto. ¿Por qué? Porque el liderazgo no se transmite, no se hereda, ¿sí? No se delega. Yo no puedo decir, hice un proyecto y a Miguel Ángel, ¿qué pasó? Hice un proyecto bien padre y ahora tú lo vas a liderar. No, espérame. O sea, no me metas a algo que no es lo mío, no me metas a algo que no me gusta, algo que yo no hice. Se mueren los proyectos. Se mueren, es correcto. Es decir, un proyecto que podría ser o podría florecer, podría ser muy grande, se acaba cuando el líder no lo toma y no lo desarrolla. Pues, en principio, ¿quién es el líder del proyecto? Ustedes, ahí va su nombre. Ahí está el líder del proyecto. ¿Cuál es el problema concreto? Tenemos que enfocar. Y en principio decimos, dime cuál es el problema concreto, porque si no conocemos el problema, pues no vamos a saber qué vamos a resolver. Luego, ¿a quién le interesa resolverlo? Todos decimos, pues a mí. No, no es nada más a mí. Es a quienes más les puede interesar porque ellos van a ser mis aliados. Si hay 5 o 6 gentes que me han estado hablando del mismo problema y que les interesa resolverlo, yo los puedo invitar, súmense a mi proyecto, vengan conmigo, vamos a trabajar juntos, vamos a lograr que este proyecto se haga realidad. Hablamos de los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Todos. No, los beneficiarios no son todos. No hay proyectos que los beneficiarios sean todos. Siempre hay un segmento de los beneficiarios y a esos beneficiarios le llamamos nuestro universo. Es decir, si yo voy a trabajar con matrimonios, pues a lo mejor mi universo no son los niños están fuera. Y luego, ¿hay quien se oponga? Fíjense qué pregunta interesante, porque ahí lo que vamos a ver es la resistencia al proyecto. ¿De qué estamos hablando aquí? De resistencias. Y luego, ¿cuál es el cambio que vamos a generar? Fíjense, esto nos ayuda a conformar nuestro objetivo. ¿Qué nos dice el objetivo? ¿Qué quiero lograr? ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Cuál es el cambio que voy a generar? Luego tenemos, ¿qué pasa si no haces el proyecto? No pasa nada, pues no lo hagas. ¿Para qué te metes a desgastarte en algo que no tiene mayor sentido? Es decir, tenemos que cubrir un problema que está generando una serie de consecuencias y el hecho de que yo lo haga va a permitir que cambie esa realidad. Luego, valores numéricos, ¿qué son? Las métricas. Es decir, ¿qué quiero yo lograr? Esto que quiero lograr, sí, como decíamos, quiero bajar de peso. ¿Cuánto pesas? ¿Y cuánto quieres pesar? Y ahí están las métricas, números concretitos. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a medir el avance del proyecto o el éxito del proyecto? Luego tenemos cómo ha cambiado en los últimos años, que es lo que presentamos, por ejemplo, aquí en este diagnóstico general, y vemos el tamaño del problema. Nos permite ver la magnitud, a qué nos vamos a enfrentar y qué tanto es lo que tendríamos que revertir de lo que ya se ha perdido. Luego tenemos las personas afectadas, que es la población objetivo. Yo tengo un universo, matrimonios, perdón, es el único ejemplo que traigo ahorita en la cabeza. Matrimonios, aquí está el universo de matrimonios. Pero no todos los matrimonios están en crisis. No todos los matrimonios están a punto de divorciarse. Yo tengo que buscar cuál es mi población objetivo para decir de todos estos matrimonios, que es mi universo, ¿cuántos matrimonios hay en Torreón? No lo sé, vamos a hablar que hay 50,000 matrimonios, ok,
cuántos de esos matrimonios están en una circunstancia de crisis. A lo mejor puedo decir, díganme cuántos están en proceso de divorcio y a esos y sobre esos voy a ir a trabajar para tratar de salvar sus matrimonios. A lo mejor. Y ese va a ser mi público objetivo. Sí, Ana. A ver, por ejemplo, vamos a hacer ahorita un ejemplo para clarificar. Pero vámonos por partes y finalmente, personas beneficiadas. ¿Cuáles son las metas que voy a querer alcanzar en ese sentido? Es decir, de mi población objetivo, porque a lo mejor digo, hay 50,000 matrimonios, 10,000 están en crisis, pero yo no puedo atender 10,000. Entonces, mi meta van a ser 50. ¿Sí? Una cantidad específica o una porción de la población objetivo. Parece muy complejo, pero vamos a verlo en números. Perdón. Aquí está. Por ejemplo, si lo vemos, todos lo alcanzan a ver. Decimos, a ver, si todos nosotros trabajáramos juntos, uniendo nuestros proyectos, no lo sé, yo estoy inventando, diríamos, ¿cuál es nuestra finalidad? Generar proyectos de impacto que reintegren a los fieles a la vida en gracia y a la participación en la iglesia. Ese sería nuestro propósito, nuestra finalidad. Y luego, nuestros programas. Bueno, pues a lo mejor habrá quien esté viendo cuestiones de bautizos, otros de primera comunión, otros proyectos de confirmación, otros de matrimonio, otros de vida sacerdotal, etcétera, de la problemática que vimos. Y luego, ya que tengo los diferentes programas, cada uno está conformado por varios proyectos. Por ejemplo, yo tomé el de matrimonio. ¿Por qué? Porque en matrimonio tenemos que ver el noviazgo y tenemos que ver el matrimonio en sí. No lo sé, estoy inventando. Ustedes tienen el proyecto mejor definido. Y luego, ¿qué voy a hacer con los novios? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué actividades? Lo primero que tengo que hacer es identificarlos. ¿Identificar qué? ¿Cómo lo mido? Parejas. Y luego, ¿cuántas parejas en el año voy a identificar? 60. Oye, son muy poquitas. Son poquitas, pero 0 es más poquito. Y entonces ya voy a incidir en 60. ¿De qué forma? Bueno, voy a trabajar con 20 el primer trimestre, con 20 el segundo trimestre, con 20 el tercer trimestre. Y luego, ya identifiqué dónde están esas parejas que puedo atraer. ¿A través de qué? De campañas. Voy a hacer una campaña para novios, ¿sí? Etcétera. Y luego, ¿qué es lo que sigue? Formarlos. ¿Cómo los voy a formar? ¿Cuál es mi medida? Cursos. ¿Cuántos cursos? 3 cursos al año, 1 cada trimestre. O bien, no lo voy a medir en cursos, lo voy a medir en asistentes. ¿Qué voy a tener? 60 parejas, 120 asistentes en el año. Entonces puede variar la forma en que lo mida, pero aquí lo importante es que yo tenga bien definido toda esta ruta hasta llegar a actividades específicas con una meta anual y luego cómo lo distribuyo por trimestre. Pero ahí voy a trabajar con novios nada más, pero también puedo trabajar con matrimonios propiamente. Y aquí con matrimonios igual tengo que identificar, atraer y formar, pero puedo formalizar. Y en esta formalización entran los novios y entran los matrimonios que no están casados. Y aquí ya para formalizar, pues van a ser 90 parejas y voy a buscar bodas, 30 bodas cada trimestre. Pero también les tengo que dar asesoría en los primeros años. Y les tengo que dar formación de padres para cuando tengan hijos. Y además les tengo que dar a matrimonios maduros que entran luego en algunas crisis y después de 25 años se andan divorciando. Y entonces hay muchas actividades que podemos realizar. A lo mejor nada más voy a agarrar estas 3, pero a lo mejor puedo irme
a estas otras. O bien, en mi proyecto, yo puedo encargarme de novios y habrá alguna otra persona de este grupo o fuera del grupo que puedan ustedes identificar que quiera trabajar ya con matrimonio. Y entonces, incluso dentro del matrimonio, decimos, puede haber quien arme la escuela de padres, quien asesore en los primeros años y quien trabaje con matrimonios maduros. Vamos abriendo todas las ramas de este árbol. Este sería un ejemplo de cómo tenemos que aterrizar nuestros proyectos para entonces poder estarles dando seguimiento cada trimestre, cada mes, cada semestre, como ustedes lo quieran medir, pero tiene que haber una medición. Les voy a plantear cómo trabajamos nosotros en Sembradores. Nosotros presentamos, este es nuestro informe, esta es nuestra planeación. Decimos, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuántos programas tenemos? 5 programas. Cada programa tiene diferentes proyectos y cada proyecto tiene, en este caso porque es un informe, cuánto logramos en el 21, en el 22, en el 23, en el 24, en el 25. ¿Y qué estoy midiendo? Personas, temas, eventos, asistentes, películas, casos, envíos, reuniones. O sea, ¿qué voy a medir? ¿Qué queremos? Queremos que sus proyectos puedan presentar algo similar. Vamos a meternos a la acción. Vamos a empezar a escribir nuestra propia película, en donde nosotros vamos a ser los protagonistas y vamos a empezar a trabajar en cosas muy específicas. ¿Qué pasa cuando podamos un árbol? Este árbol me cae gordo y lo voy a talar. ¿Qué sucede? ¿Crece nuevo? Le salen retoños, crece, decimos, ya se murió el árbol, llega la primavera y le empiezan a salir, sabrá Dios de dónde, los retoñitos, ¿no? Y ahí lo podemos ver, que surge de nueva cuenta la vida. ¿Cómo tenemos entonces que secar un árbol? ¿Qué tenemos que hacer para que se muera el árbol? La raíz, mientras haya raíz, va a seguir saliendo la plantita. Mientras haya raíz, el árbol va a seguir tratando de crecer. Pues tenemos que matar la raíz. Cuando nosotros abordamos un problema, este es mi problema, es el tronco. Ese problema tiene una serie de efectos, como los estamos viendo. ¿Cuál es el problema? Que no hay confesiones. ¿Cuáles son los efectos de que no haya confesiones? Que la gente comulga, que comulga en sacrilegio, que están en un estado de pecado, que está en riesgo su salvación, y entonces esos son los efectos, esto es lo que vemos, esto es lo que impacta en general. Pero para poder resolver este problema y sus efectos, tengo que irme a la raíz. ¿Cuál es la causa raíz? ¿Cuál es la causa de la causa que origina el problema? Y esto nos tiene que quedar bien claro. Mientras desconozcamos eso, vamos a seguir apagando fuegos, nada más, pero no vamos a resolver el problema. Entonces, les voy a pedir que anoten qué quiero lograr. Fíjense, no les estoy preguntando cuál es el problema, les estoy preguntando qué quieren lograr con su proyecto. De manera muy sencilla lo pueden escribir. ¿Qué quiero lograr con mi proyecto? Dice el poema que no hay viento bueno para velero sin rumbo. ¿Se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas? Había, no sé si era el gato, la liebre, no recuerdo. Iba deprisa, deprisa, deprisa. Y le decían, ¿qué tienes? Pues tengo prisa. ¿Y a dónde vas? A ningún lado. Pero tengo prisa. Y así estamos nosotros. Hacemos, tenemos actividades, hacemos muchas cosas. ¿Y a dónde vas? Pues no sé. ¿Y qué quieres lograr? Pues no sé. Y entonces nos perdemos en un laberinto de caminos que nos va dando la vida cuando
no tenemos bien claro qué queremos lograr. Entonces, primero es, ¿qué quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? El ya me vi, que decían del melate, ¿verdad? Ya me vi. Compro el boletito, ya me imagino qué voy a hacer con todo el dinero que me voy a ganar. Así con el proyecto. Tengo que saber qué quiero, que es lo primero. Y luego, ¿cuáles serían los efectos si lograra yo cumplir ese proyecto, ese objetivo del proyecto? Si yo logro eso que quiero, ¿qué efectos va a tener? Si yo trabajo con los jóvenes novios, ¿qué efecto va a tener? ¿Cuántos matrimonios? ¿De qué calidad los matrimonios? No lo sé, todos los efectos que va a generar. Y luego la otra pregunta es, ¿por qué no lo he logrado? Alguien que me dé alguna idea, no su proyecto, díganme alguna idea de algo que dijéramos, a lo mejor, no sé, a alguien le gustaría lograr ¿qué? Que ya no tiren basura en Torreón. Ok, eso es lo que quiero lograr. ¿Qué pasaría si ya no lográramos que no tiraran basura en Torreón? ¿Cómo sería la ciudad? Un ambiente más agradable, higiénico, saludable, es decir, cuando llueve no se tapan los drenajes. Aquí estamos viendo todos los efectos que pasarían si no tiráramos basura. Ahora díganme, ¿por qué no hemos podido lograrlo? Porque es una realidad. ¿Por qué no lo hemos podido lograr? Porque no hemos educado. No se ha concientizado. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Fíjense, no se ha concientizado, no le interesa a la gente, o hay resistencia, falta el ejemplo, falta de interés, ¿qué más? No se aplican sanciones, y entonces, si yo tengo ya el problema, se tira basura en Torreón, y tengo el efecto, todo lo que puede resultar positivo, y yo digo, ¿por qué no se ha logrado? Ahí tengo ya algunas causas. ¿Por qué? Porque no se ha hecho conciencia, porque no se aplican multas, porque no le interesa a la gente, etcétera. A ver, ahora vámonos otra vez. ¿Por qué no hemos podido hacer conciencia? ¿Por qué no se ha podido hacer conciencia? Falta de educación en el tema. ¿Por qué más? Porque no se percibe como un problema. Falta unidad de los ciudadanos. Si se fijan, ahí ya salieron 3 problemas raíz. O sea, 3 causas de la causa. Ahora, ¿cuál es el vital ahí? Pudiera ser, O sea, ¿cuál es el problema? Pues que no sabemos la cantidad de basura que hay en las calles que se recolectan, que están tiradas, etcétera. ¿Qué tendríamos que hacer? Un diagnóstico. ¿Sí? Oye, ¿cuánto se recolecta? Pero en las casas no. ¿Cuánto se recolecta en la calle? Para saber cuál es el problema, cuántas toneladas se tiran. Entonces empezamos a ver el problema de lo que origina el problema. No sé si hay algo más, preguntas. Esto es un ejercicio, vamos a decirlo así, para empezar a ver cuestiones de cómo se hace la planeación, cómo se aterriza, cómo se mide y cómo se le va dando seguimiento al proyecto paso a paso. Y ya ustedes lo podrán hacer con su proyecto, que lo idóneo sería, como veíamos en la otra página, que no terminemos el curso y cada chango a su mecate, ¿verdad? Ahí nos vemos, ojos que los vieron ir y se acabó. Sino que realmente pudiéramos aglomerar sus proyectos en un solo programa completo y que pudiéramos trabajar todos, cada quien en lo suyo, llevando una secuencia, un seguimiento y resultados. Y a lo mejor, como lo hacemos nosotros en Sembradores, pudiéramos a final de año presentarle al señor obispo, estos son los proyectos que desarrollamos y esto es los logros que obtuvimos a lo largo del año. El proyecto no tiene que ser todo el año. Si se fijan ustedes, este proyecto es un proyecto que tiene un inicio y un final en un día. ¿Sí? Entonces,
no es necesario que sus proyectos sean de largo plazo. Pueden ser proyectos cortos en el tiempo, pero la idea es que generen impacto en quienes participen. ¿Sí? Muy bien. ¿Quieren que nos tomemos una foto? Nos tomamos una foto aquí a la salida. Sí. Vamos, nos vas a dar retro individual. Sí, Que sigue. sí. La idea es irlos puliendo. No alcancé a ver el tuyo. No alcancé a ver algunos otros que me enviaron hoy, pero vamos retroalimentando. Llenamos y solitos llegan. Sí, solitos llegan y me llegan en un Excel. Entonces ya los puedo ir revisando. ¿Y nadie los ve? Nada más los veo yo. ¿Sí? Nos tomamos una foto aquí afuera. Muchísimas gracias.